querido Jaime, ya que logramos encontrar nuevamente la conexión, voy contigo para seguir escuchando la desmenuzada de estas declaraciones y el contexto, ¿no? Porque si Felipe Calderón es un cinicazo por defender a García Luna, el otro es también un cochi muy trompudo, Marco Cortés, haciéndole recomendación, dándole consejos al presidente Andrés Manuel López Obrador. No me la chiflen, que es cantada, diría el maestro Zenén Ceferino, al que le mando un saludo hasta Jaltipan, Veracruz. Mi querido Jaime, te seguimos escuchando. Parece que el PAN no entiende que las cosas han cambiado en este país. Las elecciones siempre traen consecuencias. Y una de estas consecuencias es que el gobierno de México ya no va a estar supeditado a lo que diga o lo que ordene la DEA, ni su Departamento de Justicia, ni el FBI, ni la CIA. Y esto tiene que ver mucho con la serie de problemas tan graves que enfrentó el gobierno de México. Por ejemplo, había varias operaciones secretas. Está la autorización de drones militares que autorizó Felipe Calderón para dar caza al cártel de los Zetas, que había asesinado a la gente del ICE, Jaime Zapata, en una carretera de San Luis Potosí. Hay un segundo operativo secreto autorizado por el gobierno ya de Enrique Peña Nieto, que era la operación de rastreador. Eran aviones que volaban a baja distancia para hacer un rastreo de lo que eran los laboratorios, y trabajaba la DEA en alianza con la Marina. Una vez que llega el presidente a la presidencia, desautoriza, pone fin a este programa, la DEA hace el pataleo, se queja, y entonces a partir de ahí la DEA ha estado dando pataleos, quejándose con todo el mundo, pero hay una parte que es esquizoide. Yo no alcanzo a entender cómo el gobierno de Estados Unidos, cuando se reunió aquí con el presidente de México y con el canciller Marcelo Ebrard, aceptaron que se abría un nuevo capítulo en la historia de México y Estados Unidos, y aceptaron que el Plan Mérida tendría que ser sepultado, que ya no funcionaba este esquema, que no había resultado exitoso en ningún sentido, que había desatado una de las peores guerras en México, que había sembrado de fosas comunes al país, y un esquema de cooperación en el que México ponía los muertos, Estados Unidos las armas y los consumidores de droga y las lavadoras del dinero del narco. Entonces el gobierno pugna por un nuevo esquema de cooperación, pero la DEA insiste cada vez que puede, a través de estos legisladores, principalmente a través del senador por Nueva Jersey, el demócrata Bob Menéndez, que cada vez que puede insiste en acusar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de tener una suerte de pacto con los cárteles de la droga, porque ya no querer apoyar o trabajar en los mismos términos con la DEA. Pero el gobierno de México tiene todo el derecho del mundo en trabajar, en desarrollar su propia inteligencia, porque antes era la DEA la que, a través sobre todo del segundo programa y del operativo de Rápido y Furioso, ellos desarrollaban la inteligencia y ponían a los mexicanos que le hacían el trabajo sucio. En la operación de rastreo, de estos rastreos que se ponían en aviones y que era secreto, la DEA andaba surcando los cielos de México para localizar estos laboratorios, e instruía a agentes de la Marina para que fueran a desmontar esos laboratorios, pero no compartía la labor de inteligencia con México. El gobierno de México ha dicho: no, yo voy a tener mi propia inteligencia. Y por cierto, hay unas declaraciones del quien fue el fiscal general, el señor William Barr, que también se ha quejado amargamente del presidente, en el que, hablando en la primera persona del plural, llegó a declarar que ellos habían organizado el primer operativo para tratar de dar caza a Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y ahí se percataron que el cártel de Sinaloa seguía teniendo un enorme poder de fuego. Si no es porque el presidente de México les tira abajo ese operativo, yo no sé qué habría ocurrido. También a eso se refiere el gobierno de López Obrador. Hay que ver solamente la diferencia que hubo entre el operativo en el que presuntamente habría participado la DEA, en el caso que se apresuraron para tratar de capturar a Ovidio, y el operativo orquestado desde México,
que no hubo casi disparos, sí hubo un enfrentamiento muy localizado, se extrajo con vida a Ovidio Guzmán y sin mayor problema. No hubo una masacre como la que se temía en el primer caso. Así es que el gobierno de México ha insistido una y otra vez que ellos van a actuar de acuerdo a sus propias reglas, de acuerdo con su propia inteligencia, y esto lo tiene que entender la DEA. Lo que pasa también es que hay que tener en cuenta, querido Vicente, que estamos ya en ese ciclo demoníaco que es casi permanente de los ciclos electorales en Estados Unidos, donde muchos líderes del Partido Republicano han decidido que el tema de fentanilo se va a convertirse en su tema estrella. El año en el que llegó al poder Donald Trump fue la frontera en sí misma. Ahora es el tema de fentanilo, quieren culpar a México por todo lo que está pasando, sin tomar en cuenta lo que hemos reiterado una y otra vez aquí y lo que el presidente ha dicho desde la mañanera. Estados Unidos tiene que responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo es que surge la crisis por el fentanilo? ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes fueron el detonante de esta crisis de adicción a los opiáceos? La industria farmacéutica de Estados Unidos, que fue desde 1996, desde que Purdue Pharma introdujo al mercado este medicamento contra el dolor. Por cierto, que es una de las cosas que también llama la atención. Yo creo que los anglosajones tienen un excesivo uso de los medicamentos para abatir el dolor. No soportan vivir en dolor. Hay culturas como la nuestra que no es que nos guste vivir con dolor, pero tenemos un horizonte mayor, aceptamos el dolor. Los estadounidenses no aceptan el dolor. Al primer dolor de lo que sea, de cabeza, de muelas, de lo que sea, toma tu oxicodín y con eso empieza la historia. La crisis de la adicción comenzó en los botiquines de los hogares de Estados Unidos. No fue una crisis incentivada por los carteles de México que, como toda industria que la distingue el craso oportunismo, se supo adaptar a las necesidades del mercado en Estados Unidos que demandaba más y más y más del fentanilo. Así es que va a ser una nueva época y el presidente tiene razón al exigirle a la DEA que le explique, entre otras razones, esto. ¿Cuáles van a ser los términos de la nueva cooperación? ¿Por qué no miran a su propia casa, hacia la banca, hacia la industria farmacéutica, hacia el mercado de las armas? Y también que nos terminen de explicar, porque no ha quedado claro, a pesar de que ya el juicio de Genaro García Luna se ventiló, no ha quedado claro por qué durante más de 15 años la CEA, que estaba al tanto de los manejos y los contactos y las negociaciones y la colaboración de García Luna con los cárteles, ¿por qué a lo largo de todo ese tiempo permanecieron callados? ¿Por qué no compartieron información con el gobierno de México? Es posible que la DEA se haya guardado esa información precisamente porque sabía que Genaro García Luna formaba parte y era un componente, una pieza más del cártel de Sinaloa. Pero eso te habla de la falta de lealtad y de escrúpulos como una agencia como la DEA, que siempre ha visto a México como un agujero infernal. Y el presidente hoy de alguna manera les respondió asegurando que si el gobierno de México no estuviera haciendo lo que está, es formando una Guardia Nacional, implementándola a su servicio a nivel nacional, construyendo cuarteles, México sería hoy realmente un infierno, cosa que no ha ocurrido a pesar de todos los empeños de la DEA, de sus correos de transmisión en el Congreso, de sus aliados en los medios de comunicación, no solamente en Estados Unidos, sino sobre todo aquí en México. Mi querido Jaime, antes de que te vayas,